Durante décadas, los paleontólogos se rompieron la cabeza tratando de descifrar un misterio prehistórico. En 1965, en el desierto de Mongolia, se descubrieron dos gigantescos brazos fósiles con garras afiladas, cada uno de más de 2 metros de largo. Nadie sabía a qué criatura pertenecían. ¿Un depredador colosal? ¿Un pariente del T-Rex? Lo único cierto era que esos brazos pertenecían a un dinosaurio enorme, pero su cuerpo seguía siendo un completo enigma. Pasaron casi 50 años sin respuestas, hasta que en 2014 otro hallazgo cambió todo. Finalmente se encontró un esqueleto casi completo del Deinocheirus. Y lo que reveló dejó a todos boquiabiertos. Aquellos temibles brazos no eran de un carnívoro feroz, sino de un dinosaurio con pico de pato, joroba como camello, patas de avestruz y una barriga inmensa. Un diseño que parecía sacado de una caricatura, pero era real. El Deinocheirus podía alcanzar hasta 11 metros de largo y pesar más de 6 toneladas. A pesar de su aspecto imponente, no era un cazador. Su pico sin dientes sugiere que se alimentaba de plantas, frutas y quizás hasta peces pequeños. Su extraño cuerpo parecía hecho para causar confusión. Tenía patas fuertes, pero no era rápido. Un pico ancho, pero no para triturar. Y una joroba misteriosa, que tal vez servía para almacenar grasa o regular la temperatura. Este dinosaurio fue un verdadero rompecabezas para la ciencia, y su historia demuestra lo poco que sabemos aún del pasado. A veces, la naturaleza crea criaturas tan extrañas que parecen imposibles, y sin embargo, caminaron sobre esta tierra. La reconstrucción completa del Deinocheirus cambió la forma en que entendemos a los dinosaurios. Hasta ese momento, muchos pensaban que los depredadores dominaban cada rincón del Cretácico, pero este gigante pacífico demostró que había espacio para criaturas raras y sorprendentes. No todo se trataba de garras, colmillos y cacerías. El Deinocheirus era un símbolo de adaptación, un animal que, en lugar de pelear, sobrevivía gracias a su capacidad para comer de todo y moverse entre distintos ecosistemas. Los científicos creen que vivía cerca de ríos y lagos, donde podía encontrar plantas acuáticas y peces. Su cuerpo voluminoso le permitía flotar fácilmente y su pico podía servir para filtrar alimentos del agua, como hacen los patos hoy en día. Incluso se han encontrado restos de peces fosilizados en su estómago, lo que confirma que su dieta era mucho más variada de lo que se pensaba al principio. A pesar de sus enormes dimensiones, el Deinocheirus probablemente no tenía muchos enemigos. Su tamaño era suficiente para intimidar a la mayoría de los depredadores y sus largas garras podían ser una defensa efectiva si llegaba a sentirse amenazado. Pero todo indica que prefería evitar conflictos. Era un gigante tranquilo, una criatura que apostaba por la resistencia, la paciencia y la flexibilidad. Hoy en día, el Deinocheirus es un recordatorio de que la evolución no siempre premia al más fuerte o al más veloz. A veces, lo extraño, lo inesperado, lo que no encaja en ningún molde, también puede triunfar. Y en el caso de este dinosaurio, triunfó durante millones de años. Pero la historia del Deinocheirus no es solo sobre su extraña forma o su dieta inesperada. Es también una historia de perseverancia científica. Durante casi medio siglo, el mundo solo conocía 2 brazos gigantes y ninguna pista clara de a qué pertenecían. Muchos científicos propusieron teorías. Algunos pensaban que era un depredador similar al T-Rex, otros creían que era un dinosaurio nunca antes visto. Pero todos estaban a oscuras hasta que nuevos descubrimientos revelaron la verdad. Y lo más curioso es cómo se llegó a esa verdad. 2 fósiles clave del Deinocheirus, descubiertos en Mongolia, fueron robados por traficantes de fósiles y vendidos ilegalmente. Años después, estos fósiles fueron recuperados por investigadores y devueltos a su país de origen. Fue gracias a estos fragmentos que se pudo completar el rompecabezas. La ciencia, en este caso, también tuvo que luchar contra el tiempo, el olvido y la codicia humana. Cuando los paleontólogos juntaron todas las piezas, se dieron cuenta de que el Deinocheirus no era como nada que hubieran visto antes. Era una combinación improbable de rasgos de distintos animales,
como si la evolución hubiera decidido jugar con la imaginación. Su imagen desafía nuestras ideas sobre lo que es normal, bello o funcional en el mundo natural. Y eso es lo que hace al Deinocheirus tan fascinante. No era el más rápido, ni el más feroz, ni el más inteligente. Pero sobrevivió. Y sobrevivir, en un mundo tan peligroso como el de los dinosaurios, ya es un logro inmenso. En su rareza, el Deinocheirus nos enseña que no hay una sola forma de triunfar. Que incluso lo que parece fuera de lugar puede ser perfecto en su propio entorno. Imagina por un momento ver al Deinocheirus caminando por las llanuras pantanosas del Cretácico. Su silueta recortada contra el atardecer, moviéndose lentamente entre la vegetación, con su enorme cuerpo balanceándose de un lado al otro. Al principio parecería torpe, pero pronto te darías cuenta de que hay un ritmo, una armonía en su andar. No necesita correr. No necesita esconderse. Está en paz con su mundo, como si supiera que pertenece ahí, tal como es. En ese ecosistema, rodeado de depredadores como el Tarbosaurus y otros terópodos carnívoros, el Deinocheirus encontró su lugar. Se alimentaba sin competir directamente con otros gigantes, se desplazaba sin ser una amenaza y, aún así, su sola presencia imponía respeto. No por su ferocidad, sino por su tamaño, su misterio y su poder silencioso. Los niños que ven su imagen hoy en museos o en documentales no pueden evitar reírse o asombrarse. Un dinosaurio con joroba, barriga, pico y brazos desproporcionados parece más una criatura inventada por un dibujante que por la evolución. Pero ahí están sus huesos, como testigos silenciosos de una época lejana. Cada fósil es una palabra en la historia de la vida, y el Deinocheirus tiene un capítulo entero solo para él. A medida que la ciencia avanza, seguimos descubriendo nuevas piezas del rompecabezas de la prehistoria. Y el Deinocheirus es la prueba viviente, o mejor dicho, fósil, de que aún hay mucho que aprender, mucho que imaginar, y mucho que admirar de las criaturas que habitaron este planeta antes que nosotros. Hoy, el Deinocheirus ocupa un lugar especial entre los dinosaurios más enigmáticos del pasado. No solo por su extraña anatomía o por el largo misterio que rodeó su identidad, sino porque representa algo más profundo, la capacidad de la naturaleza para sorprendernos incluso cuando creemos haberlo visto todo. Nos recuerda que el mundo prehistórico no era solo una batalla entre dientes y garras, sino también un escenario lleno de rarezas, adaptaciones inesperadas y belleza incomprendida. El Deinocheirus nos invita a mirar más allá de lo evidente. A valorar lo diferente. A preguntarnos cuántas criaturas más como él están aún enterradas, esperando que alguien las descubra y cuente su historia. Y también, de alguna manera, nos recuerda algo sobre nosotros mismos, que no hay una sola forma de existir, que incluso lo raro puede ser perfecto y que la verdadera fuerza a veces está en la calma, la resistencia y la adaptación. Si algún día caminas por un museo y ves los restos de este gigante extraño, recuerda que estás frente a un sobreviviente, un incomprendido, un pionero de la diversidad. El Deinocheirus es la prueba de que la vida siempre encuentra caminos sorprendentes y que cada ser, por más raro que parezca, tiene un papel que cumplir. Así termina la historia de uno de los dinosaurios más raros que hayan existido. No por ser feroz, ni veloz, ni mortal, sino por ser único. Porque en un mundo lleno de monstruos aterradores, a veces lo más sorprendente es aquel que simplemente se atreve a ser diferente. Si estás disfrutando del video, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, dando sugerencias, o qué tema te gustaría que abordáramos. Eso nos ayuda bastante, y es gratis. Además, recuerda que este es tu canal. Curiosidades de la naturaleza y del universo. Hace miles de años, cuando los glaciares cubrían gran parte del planeta y el viento helado soplaba sin cesar sobre vastas llanuras congeladas, una criatura imponente caminaba lentamente entre la nieve, el mamut lanudo. Con sus enormes colmillos curvados, su grueso pelaje marrón y su cuerpo adaptado al frío extremo, este gigante peludo era uno de los animales más icónicos de la Edad de Hielo. Pero su historia no es solo la de un superviviente del hielo.
Es la historia de un ser que convivió con los primeros humanos, que inspiró leyendas ancestrales y que, a pesar de su fuerza y adaptación, desapareció misteriosamente del mundo. El mamut lanudo no era un monstruo mitológico, sino un pariente cercano del elefante moderno. Medía hasta 4 metros de altura y podía pesar más de 6 toneladas. Sus enormes colmillos no solo servían para defenderse de depredadores como los tigres dientes de sable, sino también para cavar en la nieve y buscar hierbas enterradas. Sus orejas eran pequeñas, una adaptación perfecta para no perder calor. Y su piel, cubierta por varias capas de pelo y una gruesa capa de grasa, lo protegía de temperaturas que podrían congelar a la mayoría de los animales actuales en cuestión de minutos. Pero lo más fascinante del mamut lanudo es que no solo vivió en la imaginación de los científicos. También fue parte de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Los humanos primitivos cazaban mamuts, usaban sus huesos para construir refugios y sus pieles para cubrirse del frío. Pinturas rupestres muestran escenas de caza y relatos orales pasaron de generación en generación, convirtiendo al mamut en una figura casi mítica. La relación entre los humanos y el mamut lanudo fue compleja. Por un lado, era una fuente de alimento, abrigo y herramientas. Por otro, una criatura que inspiraba respeto y asombro. Las tribus que habitaron Eurasia y América del Norte aprendieron a seguir sus migraciones, a entender su comportamiento y a cazarlo en grupo con estrategias sorprendentes. No era una tarea fácil, enfrentarse a un animal de más de 6 toneladas requería valor, paciencia y trabajo en equipo. Pero lograrlo significaba supervivencia para todo un clan. Con el tiempo, el mamut se convirtió en símbolo de poder y resistencia. Muchas culturas lo representaban en sus rituales y algunos investigadores creen que se le atribuían cualidades espirituales. Incluso hay evidencias de que se realizaron entierros rituales con partes de mamut, lo que sugiere una conexión más profunda entre ambos mundos, el del hombre y el de la bestia. Pero algo ocurrió que cambió para siempre el destino del mamut lanudo. Hace aproximadamente 10.000 años, su población comenzó a disminuir. El clima se estaba calentando, los cielos retrocedían y los paisajes donde los mamuts habían prosperado se transformaban rápidamente. Las praderas heladas se convirtieron en bosques, los glaciares se derritieron y las fuentes de alimento escaseaban. A eso se sumó la presión de la caza humana. Aunque los científicos aún debaten cuál fue la causa principal de su extinción, muchos coinciden en que fue una combinación letal, el cambio climático y la acción del ser humano. Aún así, algunos grupos de mamuts lograron resistir más tiempo del que cualquiera imaginaría. Mientras la mayoría desaparecía, una pequeña población quedó aislada en una isla del Ártico. Durante miles de años, vivieron en soledad, alejados del mundo. Eran los últimos testigos de una era que se desvanecía lentamente en el tiempo. En la remota isla de Vrangel, ubicada al norte de Siberia, un grupo de mamuts lanudos logró sobrevivir mucho después de que sus parientes del continente se extinguieran. Allí, protegidos del avance humano y del clima cambiante, vivieron en relativo aislamiento hasta hace apenas 4.000 años. Eso significa que, mientras en Egipto se construían las primeras pirámides, aún existían mamuts caminando sobre la nieve ártica. Es un pensamiento casi increíble, dos mundos separados por la historia, coexistiendo en el mismo tiempo. Los mamuts de Vrangel eran más pequeños que sus ancestros continentales, probablemente como resultado del proceso evolutivo conocido como enanismo insular. Sin embargo, conservaron muchas de sus características distintivas, el pelaje grueso, los colmillos curvados, la complexión robusta. Se adaptaron a la escasez de recursos, a las duras condiciones de la isla y a la soledad evolutiva. Pero incluso ellos, los últimos de su especie, no pudieron resistir para siempre. Los científicos creen que esta población final colapsó por una serie de factores genéticos. A medida que el número de individuos disminuía, también lo hacía la diversidad genética. Mutaciones perjudiciales comenzaron a acumularse, afectando su fertilidad, su sentido del olfato e incluso su sistema inmunológico. Es como si la propia biología del mamut hubiera comenzado a fallar desde adentro, dejando a estos gigantes atrapados en una lenta y silenciosa desaparición.
Lo más sorprendente es que, gracias al permafrost que conserva restos congelados en estado casi perfecto, hoy podemos estudiar su ADN con una claridad asombrosa. Algunos especímenes están tan bien preservados que conservan pelo, piel e incluso órganos internos. Esto ha abierto la puerta a una idea que antes parecía exclusiva de la ciencia ficción, ¿y si pudiéramos traer al mamut lanudo de vuelta? La posibilidad de revivir al mamut lanudo ya no pertenece únicamente a los libros de ciencia ficción o a las películas de Hollywood. En laboratorios de todo el mundo, científicos están trabajando en proyectos reales de desextinción. Usando tecnologías como la edición genética CRISPR, se busca insertar fragmentos del ADN del mamut lanudo en células de elefantes asiáticos, sus parientes vivos más cercanos. La idea no es clonar un mamut exactamente igual al original, sino crear un híbrido que posea muchas de sus características clave: resistencia al frío, pelaje grueso, colmillos curvados y la capacidad de sobrevivir en ecosistemas fríos. Uno de los argumentos a favor de este proyecto es la restauración ecológica. Algunos expertos creen que reintroducir animales como el mamut lanudo en las tundras del norte podría ayudar a combatir el cambio climático. Estos animales, al remover la nieve con sus patas y colmillos, podrían permitir que el suelo se congele más profundamente, preservando el permafrost y evitando la liberación de gases de efecto invernadero atrapados en el subsuelo. En teoría, un rebaño de mamuts modernos podría contribuir a mantener el equilibrio de estos frágiles ecosistemas. Sin embargo, la idea también genera controversia. Muchos se preguntan si es ético traer de vuelta una especie extinta. ¿Qué tipo de vida tendría ese nuevo mamut? ¿Estaría condenado a vivir en cautiverio o en reservas artificiales? ¿Es justo para el animal? Otros se preguntan si los recursos destinados a esta investigación no deberían usarse mejor para salvar especies que aún existen pero están en peligro crítico de extinción. Y aún así, la fascinación persiste. Porque el mamut lanudo simboliza algo más que un experimento científico. Es una conexión directa con nuestro pasado más remoto, una criatura que compartió caminos con nuestros ancestros, que soportó lo peor del planeta, y que aún podría volver a caminar sobre la Tierra. El mamut lanudo representa muchas cosas a la vez. Es un símbolo de fortaleza, de adaptación al entorno más hostil, de la lucha constante por la supervivencia. Pero también es una advertencia silenciosa. Su desaparición nos recuerda cuán frágil puede ser la vida, incluso para los más grandes y resistentes. Cuando el clima cambia demasiado rápido, cuando el entorno se vuelve irreconocible, cuando la presión externa supera los límites de la adaptación, incluso los titanes caen. Y sin embargo, en su extinción también hay un mensaje de esperanza. Hoy, miles de años después de su desaparición, seguimos hablando de él. Lo estudiamos, lo dibujamos, lo imaginamos caminando entre nosotros. El mamut lanudo vive en nuestra memoria colectiva, en los cuentos que pasaron de generación en generación, en los colmillos enterrados que aún emergen del hielo, en los museos, en las aulas y quizás, algún día, también en los campos nevados del norte, si la ciencia logra devolverle la vida. Pero incluso si eso no ocurre, el legado del mamut ya está asegurado. Nos conecta con un tiempo en que los humanos apenas comenzaban a dejar su huella en el mundo, cuando aún éramos parte de la naturaleza y no sus dueños. Nos enseña que convivimos con criaturas extraordinarias y que su desaparición no fue solo suya, sino también una parte de nuestra historia que se cerró. Hoy, cuando miremos hacia el pasado, cuando pensemos en las criaturas que habitaron este planeta mucho antes que nosotros, recordemos al mamut lanudo no solo por su tamaño o por su pelaje, sino por todo lo que representa. Porque en cada paso que dio sobre la nieve, dejó una huella que sigue marcando el presente. Si estás disfrutando del video, no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, dando sugerencias, o qué tema te gustaría que abordáramos. Eso nos ayuda bastante, y es gratis. Además, recuerda que este es tu canal. Curiosidades de la naturaleza y del universo. Mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra, en una región que hoy forma parte del norte de África, un depredador colosal se deslizaba entre pantanos y ríos con una elegancia letal.
Su nombre era Spinosaurus, y durante años fue un misterio, una sombra entre fósiles fragmentados y teorías contradictorias. Sin embargo, lo que hoy sabemos es suficiente para ponerlo en la cima de los dinosaurios más fascinantes. Más largo que el T-Rex, con una vela ósea gigante en su espalda y adaptaciones acuáticas únicas, el Spinosaurus parece una criatura sacada de una pesadilla prehistórica. Fue descubierto por primera vez en 1912 en Egipto, pero la mayor parte de los fósiles originales fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, todo lo que se sabía del Spinosaurus era poco más que especulación. Se creía que era un depredador terrestre, parecido a otros grandes terópodos. Sin embargo, hallazgos más recientes cambiaron por completo esa visión. El Spinosaurus era un dinosaurio acuático, una rareza en su especie. Con una longitud de hasta 15 metros, el Spinosaurus es considerado el dinosaurio carnívoro más largo del que se tenga registro. Pero su cuerpo estaba diseñado de forma muy distinta a la de sus parientes terrestres. Sus patas traseras eran más cortas, sus huesos más densos para hundirse en el agua, y su largo hocico lleno de dientes cónicos era ideal para atrapar peces. Todo en su anatomía indicaba que había evolucionado para dominar los ríos y lagunas de su época, convirtiéndose en un superdepredador anfibio. Su característica más llamativa era, sin duda, la gran vela que llevaba sobre su espalda. Formada por espinas vertebrales alargadas, esta estructura sigue siendo un misterio. ¿Sirvió para regular la temperatura? ¿Para exhibirse ante otros miembros de su especie? ¿O simplemente para intimidar? Nadie lo sabe con certeza. El descubrimiento de que el Spinosaurus era un dinosaurio acuático fue un verdadero terremoto en el mundo de la paleontología. Por décadas, se pensó que todos los grandes terópodos eran cazadores terrestres, pero el Spinosaurus rompió ese molde. Con su hocico largo y estrecho, similar al de los cocodrilos, y dientes sin bordes aserrados, estaba claramente especializado en atrapar presas resbaladizas bajo el agua. Algunos fósiles encontrados incluso contenían restos de peces, confirmando que su dieta era principalmente acuática. Estudios recientes muestran que su cola era larga, aplanada y flexible, parecida a la de un pez, lo que lo convertía en un nadador eficiente. Esta cola le permitía impulsarse por el agua con fuerza y precisión, algo nunca antes visto en un dinosaurio carnívoro. Además, sus extremidades delanteras eran fuertes y con garras curvas, probablemente utilizadas para atrapar presas o apoyarse en el lecho de los ríos. El Spinosaurus no era solo un depredador. Era un monstruo perfectamente adaptado a su entorno. Mientras otros dinosaurios cazaban en la tierra firme, él había encontrado su nicho en un ecosistema fluvial repleto de peces gigantes, cocodrilos primitivos y otras bestias anfibias. En este ambiente, su tamaño y habilidades acuáticas lo convertían en un cazador supremo. Y sin embargo, su historia está llena de vacíos. Cada nuevo fósil encontrado reescribe lo que creemos saber sobre él. Algunas reconstrucciones lo muestran caminando sobre 4 patas, otras lo colocan nadando como un caimán gigante. Algunos expertos creen que era torpe en tierra firme, mientras que otros defienden que podía desplazarse con facilidad entre ambos mundos. Lo único cierto es que, como el Spinosaurus mismo, la verdad se mueve entre aguas profundas. A medida que los paleontólogos desentierran más fragmentos del Spinosaurus, queda claro que estamos frente a un animal que desafía nuestras ideas más básicas sobre los dinosaurios. Su forma, su comportamiento, su estilo de vida, todo en él parece diseñado para romper las reglas. Mientras otros carnívoros dependían de la velocidad o la fuerza bruta, el Spinosaurus apostó por la especialización, un cuerpo hecho para nadar, un hocico para pescar y una existencia entre dos mundos, el terrestre y el acuático. Se estima que vivió hace unos 100 millones de años, durante el período Cretácico, en una región que entonces era una vasta red de ríos y deltas tropicales. El norte de África era un lugar húmedo, con selvas ribereñas y aguas repletas de vida. Allí, el Spinosaurus reinaba entre una fauna impresionante, incluyendo cocodrilos gigantes como el Sarcosuchus, peces carnívoros de más de 3 metros y otros dinosaurios que compartían su territorio. Pero ninguno tan peculiar ni dominante en el agua como él.
su papel en el ecosistema fue único. Mientras los grandes depredadores terrestres competían por las presas en tierra firme, el Spinosaurus se movía en otro plano. No necesitaba correr tras una manada de herbívoros. Bastaba con deslizarse por el agua y sorprender a un pez desprevenido. Esa estrategia le permitió ocupar un nicho ecológico distinto, alejándolo del conflicto directo con otros cazadores y asegurándole un dominio casi exclusivo en su hábitat. El misterio de su vela sigue sin resolverse del todo. Algunos paleontólogos sugieren que podría haber servido para almacenar grasa, como una joroba, mientras que otros la ven como una estructura para atraer pareja o ahuyentar rivales. Sea cual sea la función exacta, lo cierto es que le daba una silueta inconfundible, casi fantasmal, cuando emergía de las aguas turbias para atacar o desplazarse lentamente bajo la superficie. La imagen del Spinosaurus cazando bajo el agua es tan poderosa como inquietante. Imagina una criatura de 15 metros de largo, deslizándose silenciosamente bajo la superficie, con sus ojos fijos en una presa. Su hocico rompe el agua con rapidez, atrapando un pez gigante entre sus dientes cónicos. Luego, vuelve a hundirse, desapareciendo como un fantasma. Esta escena no es parte de una película, sino de lo que probablemente ocurrió una y otra vez en los ríos cálidos del Cretácico. Pero a pesar de sus adaptaciones asombrosas, el Spinosaurus también enfrentó desafíos. Vivir en ambientes acuáticos requería energía constante para moverse contra la corriente, mantener la temperatura corporal y encontrar alimento abundante. Además, su gran tamaño lo hacía vulnerable si quedaba atrapado en áreas de poca profundidad o aisladas por sequías. Aunque era el rey de su mundo, no estaba exento de riesgos ni de competencia. Los cocodrilos gigantes, por ejemplo, eran rivales temibles. El Sarcosuchus, también conocido como Super Croc, podía superar los 10 metros de longitud y compartir los mismos territorios. Los encuentros entre estos dos titanes debieron ser épicos. No se trataba solo de quién era más fuerte, sino de quien conocía mejor el terreno, de quien atacaba primero. Un solo error podía significar la muerte. Y luego estaban los cambios ambientales. El Cretácico fue un periodo de intensas transformaciones geológicas y climáticas. El nivel del mar fluctuaba, los ríos cambiaban su curso y los ecosistemas podían colapsar rápidamente. Un depredador tan especializado como el Spinosaurus dependía mucho de su entorno. Cuando ese entorno cambió, también cambió su destino. Algunos científicos creen que su extinción se debió a la pérdida de hábitat, la disminución de presas o incluso a la competencia con otras especies emergentes. Como muchos gigantes de la prehistoria, desapareció sin dejar rastro claro, salvo por los huesos dispersos que hoy nos permiten contar su historia. Hoy, el Spinosaurus sigue siendo una figura rodeada de misterio y asombro. Cada fósil hallado, cada fragmento de vértebra o diente, es como una pieza de un rompecabezas que no termina de completarse. Y sin embargo, a medida que la ciencia avanza, su imagen se vuelve cada vez más clara y más extraordinaria. No era simplemente un cazador más del Cretácico. Era un pionero. Un depredador anfibio en un mundo dominado por la tierra. Una rareza evolutiva que se atrevió a conquistar las aguas cuando los demás aún se aferraban al suelo firme. El Spinosaurus nos enseña que la evolución no sigue un único camino. Que adaptarse es la clave para sobrevivir, y que la especialización, aunque poderosa, puede ser también una espada de doble filo. Su historia es una mezcla de poder, ingenio y fragilidad. Y en esa mezcla, encontramos un reflejo de muchas especies, incluso de la nuestra. Hoy, cuando pensamos en los grandes depredadores del pasado, el T-Rex suele ocupar el centro del escenario. Pero el Spinosaurus, con su cuerpo extraño, su vela dorsal, su estilo de vida acuático y su historia fragmentada, nos recuerda que hay otras formas de ser grandioso. No hace falta rugir en la tierra firme para dejar una huella imborrable en la historia. Quizás nunca sepamos todos los secretos que se llevó al fondo del tiempo. Tal vez su imagen real nunca sea del todo clara. Pero mientras haya científicos buscando respuestas, niños dibujando dinosaurios y soñadores imaginando selvas y ríos prehistóricos, el Spinosaurus seguirá nadando en nuestra memoria.
Porque hay criaturas que no solo existieron para sobrevivir. Existieron para inspirar. No te olvides de darle suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir, comentar dando sugerencias o qué tema te gustaría que abordáramos. Este es tu canal, Curiosidades de la Naturaleza y del Universo. Nos vemos en el próximo video.